Una nación con una enorme diversidad geográfica. Desde las cumbres del Himalaya hasta las dunas del desierto de Gobi. Los ríos, montañas y desiertos han moldeado en gran medida los mapas políticos que vemos hoy. La geografía influye en el desarrollo de un país. China es un concepto fascinante. No es tan solo un país, es una civilización y un imperio. La historia de China está marcada por luchas de poder, tanto internas como externas. ¿Cómo llegó China a ejercer tanta influencia en el mundo? El 50% de la realidad depende de la geografía, el otro 50% de acciones y decisiones humanas. Pero, ¿cómo determinan la geografía y la naturaleza el curso de una de las civilizaciones más antiguas del mundo? China, un país de superlativos. Es el cuarto país más grande del mundo, tras Rusia, Canadá y Estados Unidos. Sus fronteras, de más de 22.000 kilómetros, limitan con 14 países. Hoy viven en China unos 1.400 millones de personas de 56 grupos étnicos reconocidos. De ellos, los Han representan el 91% de la población. Pero China no solo destaca por su tamaño. Su estratégica ubicación también es significativa. China está en el centro y alrededor están los estados satélites. Eso es el Tien, el sinocentrismo chino, la idea de que China está en el centro del mundo. Esta concepción del mundo también se basa en su geografía. Porque el reino del centro está rodeado por fronteras naturales. Los ríos, montañas y desiertos han moldeado en gran medida los mapas políticos que vemos hoy. Geológicamente, China se asemeja a una gigantesca escalera de 3 peldaños. El peldaño más alto, al oeste, lo forman altiplanos como la meseta tibetana. El peldaño intermedio está compuesto por cadenas montañosas abruptas, mesetas y cuencas. Las estribaciones montañosas descienden gradualmente de oeste a este. El peldaño más bajo, que llega hasta las costas, está formado por extensas llanuras, con los ríos más importantes de China y zonas montañosas en el sur. Esto ha dado lugar a dos grandes zonas climáticas que influyen de forma decisiva en el desarrollo del país. La línea Hu divide China. Al este de ella es donde se concentran las lluvias, sobre las relativamente fértiles llanuras que llegan hasta el mar, entre los dos ríos. Al oeste, la meseta tibetana bloquea las masas de aire húmedo del Océano Índico. Esto proporciona abundantes precipitaciones en el Himalaya oriental, mientras que el noroeste de China permanece seco. Al este, el monzón del Pacífico trae un clima cálido y húmedo. Junto con las fértiles tierras del Yangtze, esto permite una agricultura intensiva. Los chinos siempre decimos que somos hijos de dos ríos, el río Amarillo en el norte y el Yangtze en el sur. Con 6.300 kilómetros, el Yangtze no solo es el río más largo de China, sino también el tercero más largo del mundo tras el Nilo y el Amazonas.
Las vías fluviales son lugares donde convergen las civilizaciones, porque son fuentes esenciales para la irrigación. Los primeros asentamientos humanos en torno al Yangtze y otros ríos del este de China surgieron hace unos 9.000 años. En el norte, más seco, se empezó cultivando mijo. En cambio, los suelos arcillosos y ricos en nutrientes del sur son ideales para el cultivo de arroz. A partir del año 2500 a.C., el arroz se convirtió en el alimento básico en la antigua China. Un aspecto importante del idioma chino es que al saludar a alguien no se dice hola. Se pregunta, ¿has comido? Y eso deja ver la importancia que la cultura china da a la comida. Los cultivadores de arroz comenzaron a construir complejos sistemas de terrazas para aprovechar mejor la tierra cultivable y el agua. Nuevas variedades de arroz, con mayor rendimiento y ciclos de cultivo más cortos, aceleraron aún más el crecimiento de la población. Mientras que el cultivo de arroz en el sur depende del Yangtze, en el norte, otro río desempeña un importante papel en la historia de China: el Huanghe, o río amarillo. Su nombre proviene del alto contenido de sedimentos que arrastra. Su lenta corriente los deposita en la llanura del norte de China, creando tierras fértiles. Esto es tanto una bendición como una maldición, ya que los constantes cambios en el cauce del río han provocado numerosas inundaciones catastróficas. Desde el principio, los gobernantes chinos tenían que demostrar que eran capaces de gestionar el agua y ofrecer ayuda de emergencia cuando algo iba mal. Eso implicaba organizar grandes proyectos de ingeniería hidráulica. Una dinastía debía esforzarse para que el pueblo participara activamente en estas obras. Era una cultura en la que la gestión del agua era la capacidad definitoria de un gobernante. Cuenta la leyenda que la primera dinastía de China surgió hacia el año 2000 a.C. Según la tradición, la cultura china nace en una era muy temprana y se remonta a la llamada dinastía Xia, que surge tras un diluvio cósmico. Nosotros pensamos que los Xia eran la unión de varias tribus. Su legendario líder, el rey Yu, logró crear un complejo sistema de canales y controlar el Huanghe. Según el mito, así es como sentó las bases de la cultura china. Los arqueólogos aún discuten si fue una verdadera dinastía que ejerció su poder sobre grandes extensiones de la China actual o era otra civilización. Ese debate sigue abierto. La existencia de la dinastía Xia sigue siendo discutida hoy. La siguiente dinastía, la Shang, y su fundador, el rey Chen Tan, sí están documentados históricamente. El legado de los Shang fue la primera escritura china, hallada en huesos de animales y caparazones de tortuga. Desde el 1600 a.C., los Shang gobernaron un amplio territorio entre el Huanghe y el Yangtze. Pero hacia el 1045 a.C., fueron sustituidos por la dinastía Zhou. Los Zhou introdujeron una administración centralizada y reorganizaron China política y económicamente. Durante mucho tiempo reinaron la paz y el orden.
Pero el reino empezó a derrumbarse. Los gobernantes locales luchaban entre sí por la supremacía en sangrientas batallas. En estos tiempos turbulentos nació un hombre que sigue marcando el país hasta hoy. Confucio. Mientras los líderes locales se disputaban el poder, este pensador elaboró una visión diferente de la convivencia. Su credo era la armonía y la virtud en lugar de la violencia. En sus enseñanzas, la familia es el pilar de la sociedad y la educación el camino hacia la sabiduría. Un gobernante justo vela por un orden jerárquico. Este concepto se aplica también hoy en día con el llamado sueño chino. Una comunidad con un destino compartido. La idea es que, si crees en estos ideales, si crees en estos amplios principios confucianos, serás un verdadero chino. Las enseñanzas de Confucio no fueron ampliamente aceptadas durante su vida. Es en siglos posteriores cuando se convirtieron en guía de la cultura china. El final del siglo V a.C. marcó el inicio del periodo de los reinos combatientes. Varios principados luchaban por el poder, lo que impulsó el desarrollo técnico y militar. Los gobernantes rivales libraron incontables batallas. La guerra y la muerte marcaban la vida cotidiana del pueblo. No es hasta el 221 a.C. cuando Qin Shi Huang se alza como vencedor tras 250 años de guerras, unificando China como su primer emperador. Algunos historiadores creen que la palabra Qin es el origen del nombre actual de China. Con casi 3 millones de kilómetros cuadrados, el Imperio Qin abarcaba un vasto territorio. Para su control, Qin Shi Huang construyó una red de caminos. También implantó un sistema unificado de pesos y medidas, así como una moneda y una escritura comunes. El primer emperador de China creó 36 provincias y envió funcionarios de la corte central a cada estado. Desde ese momento, un cierto grado de estandarización se volvió imprescindible para que la política funcionara en todo el imperio. Normas fijadas por el centro político que, en algunos casos, han llegado hasta la era moderna. Pero el primer emperador ansiaba algo más que el poder terrenal. Para protegerse en el más allá, Qin Shi Huang ordenó construir un ejército de más de 8.000 guerreros de terracota. Hasta hoy, la llamada Guardia de Terracota es el símbolo de su gobierno autoritario y su ambición de poder absoluto. China es un concepto fascinante. No es tan solo un país, es una civilización y un imperio. A pesar de su tamaño, el imperio se vio amenazado repetidamente desde el exterior, sobre todo por los pueblos nómadas del norte. Por ello, los primeros gobernantes de China levantaron numerosas estructuras defensivas. Bajo el mandato de Qin Shi Huang, estas se conectaron para formar una línea continua de fortificaciones. La Gran Muralla China es una colosal estructura defensiva hecha de piedra, tierra y madera, construida para protegerse de los llamados bárbaros del norte. En general, construir muros es solo una forma de afrontar ciertos desafíos ante los enemigos. A partir del siglo II a.C., estos enemigos eran principalmente los Xiongnu, un pueblo de las estepas de la actual Mongolia.
frecuentemente lanzaban incursiones selectivas a lo largo de su frontera con China. Los chinos intentaban mantener a los nómadas alejados de la estepa del norte. La historia de China siempre ha estado marcada por el intercambio entre los nómadas del norte y los agricultores del sur. La ganadería, por ejemplo, nunca se ha practicado mucho en China. Para eso estaban los nómadas del norte. Pero a pesar de ese intercambio económico, siempre hubo también conflictos militares. Las incursiones de los Xiongnu eran temibles. Atacaban sin previo aviso, saqueaban aldeas y robaban comida, mercancías y armas. Pero la zona fronteriza era demasiado extensa para protegerla por completo. Por eso, desde el siglo II a.C., los gobernantes de la dinastía Han ampliaron la muralla. La estructura alcanzó su mayor extensión durante su dinastía. Más de 10.000 kilómetros desde el desierto de Gobi hasta la península de Corea. Cada 5 kilómetros se construyeron torres de vigilancia, que desempeñaban un papel clave en la comunicación militar. Los soldados utilizaban señales de humo y fuego para transmitir mensajes. Fue una de las primeras formas de comunicación a larga distancia. Sin embargo, su construcción no se completó hasta el siglo XVII, tras más de 2000 años de trabajo. Con una longitud total de más de 20.000 kilómetros, la Gran Muralla atraviesa hoy el norte de China, pasando por Pekín, Tianjin, 10 provincias y 3 regiones autónomas. Pero tuvo un precio. Incontables personas murieron por las duras condiciones laborales, accidentes y ataques. Mientras la dinastía Han intentaba proteger el norte con muros, el resto del territorio estaba bien protegido por montañas y desiertos. La antigua China solo estaba conectada con los países del oeste a través de unas pocas rutas. Lo que realmente distingue a China de otras civilizaciones antiguas es su lejanía respecto a Asia Central. Desde Asia Central siempre ha sido más fácil establecer relaciones con Europa que con China. El aislamiento de China se intensificó aún más por la presencia de poderosos pueblos nómadas como los Xiongnu. Solo la expansión hacia el oeste bajo el emperador Wu logró cambiar esta situación. Él buscaba garantizar la seguridad y el comercio con conquistas, pero también con alianzas con otros reinos. Uno de los primeros chinos en explorar el oeste fue el emisario Yang Xian. Cruzó desiertos y montañas, visitó numerosos países y volvió de Asia Central con valiosos conocimientos. Supuso el inicio de una de las rutas comerciales más importantes de la historia, la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda tiene una enorme importancia en el imaginario chino y en realidad en el del mundo entero. Y no solo se comerciaba con seda, también con muchos otros bienes y conocimientos. Así, el budismo se difundió hacia el este y el conocimiento sobre la fabricación de papel y porcelana al oeste. Los chinos son muy conscientes de que mientras ellos inventaban la seda y la pólvora, gran parte del resto del mundo, nosotros incluidos, vivíamos en chozas de barro. Esta civilización tan avanzada también sentó las bases de un refinado sistema comercial. A partir del año 60 a.C., la dinastía Han estableció un sistema de tributos por el que los reinos vecinos ofrecían regalos como pieles de animales exóticos a la dinastía china. A cambio, el emperador les concedía privilegios comerciales y protección. La economía creció y durante la dinastía Tang prosperaron las rutas comerciales. Con la brutal conquista de los mongoles a comienzos del siglo XIII, bajo el mando de Genghis Khan, y más tarde de Kublai Khan, llegaron nuevas influencias desde el norte.
Los mongoles impusieron un periodo de relativa paz en un extenso territorio, lo que favoreció un comercio más seguro. Vemos cómo a partir de la época de dominación mongola, el comercio creció de una manera espectacular en toda la región. Aquellos acontecimientos dieron lugar a una compleja red de relaciones entre el Imperio chino y los estados del oeste. A lo largo de los siglos, se estableció una red comercial de más de 6.400 kilómetros entre Asia y Europa. A lo largo de la ruta surgieron numerosas ciudades, bases y centros culturales, como Xi'an, Dunhuang y Kashgar. Sin embargo, en la Baja Edad Media, el comercio y el intercambio por la ruta de la seda disminuyeron. El ascenso del Imperio Otomano a finales del siglo XIII dificultó el paso de mercancías por Asia Menor. Los otomanos controlaban ciudades clave como Bagdad, Damasco y Jerusalén y exigían altos aranceles. La respuesta de China fue el mar. 80 años antes que Colón, el Reino del Centro emprendió la mayor aventura marítima de su historia. En 1405, el emperador Yongle, de la dinastía Ming, envió al almirante Zhong He en una misión. Su flota era gigantesca, más de 240 barcos y más de 27.000 tripulantes. Eran las flotas más grandes del mundo en aquel momento, y se dice que llegaron hasta África. No es fácil saber con precisión a dónde fueron exactamente, pero está claro que en aquel tiempo ya existían relaciones entre África y China. Entre 1405 y 1433, esta armada cruzó los mares 7 veces. Se dice que llegó a más de 30 países costeros e islas, desde el sudeste asiático hasta la costa africana y la Meca. China estableció una red de nuevas relaciones comerciales, ampliando así su presencia marítima. Allá donde se embarcaban los barcos de Zhong He, se abrían nuevos mercados. A diferencia de los exploradores europeos posteriores, China se centraba en el comercio pacífico, no en la conquista. Llevaban regalos como té, seda y porcelana. A cambio, recibían animales exóticos de África como jirafas, leones y elefantes. Los europeos también buscaron rutas alternativas. En 1492, Cristóbal Colón zarpó y accidentalmente llegó a América. 6 años más tarde, Vasco de Gama encontró la ruta marítima directa a la India, comenzando así una revolución en el comercio mundial. Los barcos europeos transportaban más mercancías de una forma más rápida y más barata. Ese cambio marcó el principio del fin de la histórica ruta de la seda. A raíz de ello, las naciones europeas empezaron a establecer una presencia efectiva en Asia Oriental y Suroriental. Portugal estableció su primer asentamiento en suelo chino en Macao, en 1557. Lo que comenzó como un pequeño enclave se convirtió rápidamente en la cabeza de puente para la expansión europea en Asia. Cuando la dinastía Qing se abrió a los europeos en el siglo XVIII, inicialmente el emperador limitó el comercio a la ciudad de Cantón. Allí se aplicaban estrictas normas a los comerciantes europeos, al igual que a la Compañía Británica de las Indias Orientales, que quería abrir nuevos mercados en China. El imperio solo aceptaba plata a cambio de té, porcelana y seda. Pero como la plata era escasa y cara, los británicos recurrieron a otro medio de pago. Esta fue precisamente la razón por la que Inglaterra empezó a exportar opio a gran escala hacia China desde el norte de la India, donde había grandes cultivos de adormidera.
Y a los chinos no les gustó. Pronto se dieron cuenta de lo que aquella droga podía hacer. Millones de chinos cayeron en la adicción, lo que causó enormes problemas sociales y económicos. En 1839, uno de los gobernadores del emperador ordenó la destrucción de unas 1000 toneladas de opio. Reino Unido vio amenazados sus intereses y envió buques de guerra y comenzó la Primera Guerra del Opio, que terminó 3 años después con la rendición de China. Poco después, el ya debilitado imperio perdió también la Segunda Guerra del Opio entre 1856 y 1860. Estos conflictos marcaron el inicio de lo que se conoce como el siglo de humillación para China. Poco a poco, más potencias occidentales empezaron a llegar a pequeñas áreas de China, intentando ganar terreno en zonas fronterizas, imponiendo condiciones comerciales desiguales o exigiendo extraterritorialidad. Tras las guerras del opio, Hong Kong se convirtió en colonia de la corona británica. 16 ciudades portuarias tuvieron que abrir sus mercados a Occidente, surgiendo numerosos puestos comerciales europeos a lo largo de la costa y también en el interior. También Rusia aprovechó la vulnerabilidad de China. El Reino del Centro se vio obligado a ceder extensos territorios. Más de 500.000 de kilómetros cuadrados cambiaron de manos, una de las mayores pérdidas territoriales de la historia de China. En medio de esta cesión estaba la región alrededor de Vladivostok, con su puerto libre de hielo. De este modo, Rusia se aseguró un estratégico acceso al Pacífico. Gradualmente, la dinastía Qing siguió perdiendo el control de la economía y el comercio, una situación que los europeos explotaron cada vez más en beneficio propio. Esto provocó tensiones entre la población de la provincia de Shandong. Cuando en 1897 2 misioneros alemanes fueron asesinados en el llamado incidente de Zhuye, el imperio alemán respondió ocupando territorios chinos. Otras potencias también se hicieron con materias primas y posiciones estratégicas. Reino Unido obligó a China a arrendarle los llamados nuevos territorios, alrededor de la colonia de Hong Kong, durante los siguientes 99 años. Al arrendar Hong Kong y los nuevos territorios, se vio claramente que China ya no era el reino del centro. Ahora estaba en el lado de los que sufrían el colonialismo. En 1899, el reino del centro estaba al borde del colapso. Los Boxers, una sociedad secreta de campesinos del noreste que practicaban artes marciales, iniciaron una rebelión contra la creciente influencia de Occidente. Contrariamente a lo que se cree, al principio los rebeldes no dirigieron su ira contra las potencias coloniales, sino contra sus propios compatriotas, cristianos chinos y misioneros. Lo que comenzó siendo un conflicto local se extendió rápidamente, y la corte imperial Qing vio su oportunidad. Relativamente pronto, surgió la idea de utilizar a los Boxers para actuar contra los extranjeros. Poco después, estalló la llamada Rebelión de los Boxers. Los rebeldes sitiaron Pekín y atacaron a cristianos y extranjeros. Finalmente, la rebelión fue brutalmente aplastada por una alianza internacional compuesta por Reino Unido, Alemania y Japón, entre otros. China se vio obligada a rendirse y firmar el Protocolo Boxer. Experimentaron lo que era ser el reino del centro, estar en lo más alto, y luego pasaron a ser derribados por los tratados desiguales y a ser considerados una civilización inferior, porque aquellos tratados colocaban a la civilización china por debajo de la europea.
El acuerdo imponía duras indemnizaciones y una presencia militar extranjera permanente. Pero la derrota de la dinastía Qing también fue importante por otro motivo. Supuso un enorme giro en la historia. Se pasó del periodo dinástico al periodo republicano. Las dinastías acabaron. Y el fin del sistema dinástico tiene mucho que ver con el colonialismo occidental. Durante más de 2000 años, poderosas dinastías habían modelado la historia de China. Unificaron el imperio, impulsaron el comercio y la cultura, promovieron la ciencia y la tecnología y establecieron vínculos con regiones lejanas. Bajo su gobierno, China se convirtió en una superpotencia cultural y económica. A comienzos del siglo XX, las potencias occidentales y una población hambrienta presionaban cada vez más a la dinastía gobernante. La muerte de la controvertida emperatriz viuda, Cixi, en 1908, puso fin a años de mala gestión. Su sucesor fue Puyi, un niño de 2 años. Pero ni siquiera sus regentes pudieron frenar el declive de los Qing. Tras casi 4000 años, el imperio chino llegó a su fin con una revolución. El 1 de enero de 1912 se proclamó la República. El partido nacionalista Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, entra en la escena política. Su objetivo es reconstruir un Estado fuerte y moderno. Mientras el Kuomintang luchaba por controlar el país, Shanghái se convirtió en el principal centro comercial y financiero de China. Francia, Reino Unido y Estados Unidos administraban zonas de concesión en el puerto con sus propias leyes. Pero los nacionalistas también obtenían gran parte de sus ingresos en Shanghái. Esto contrastaba con la extrema pobreza y la explotación de la población rural. Las condiciones para que existiera esa república eran extremadamente difíciles. Inspirados por la Revolución Rusa y la lucha contra la injusticia social, estudiantes e intelectuales fundaron el Partido Comunista Chino en 1921. El cuñado del difunto Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, asumió el liderazgo del Kuomintang en 1925 y se convirtió en jefe de Estado en 1928. Los conflictos entre nacionalistas y comunistas, así como las crisis económicas, sacudieron la República. Y Japón vio su oportunidad. Este rival del este de Asia tenía los ojos puestos en el noreste de China. Japón necesitaba materias primas para sus planes de expansión y su creciente industria. Manchuria era rica en carbón y petróleo, y tenía tierras fértiles. En 1931, Japón ocupó la región y creó el estado títere de Manchukuo. Todo cambió radicalmente. Y creo que se agravó no solo con el colonialismo occidental, sino también con el colonialismo japonés que vino después. Aquello fue como echar sal en la herida. En 1937, Japón volvió a intentar hacerse con el poder en Asia durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Y no escatimó en violencia. En la masacre de Nankín, las tropas japonesas asesinaron a más de 200.000 civiles y prisioneros de guerra. Nacionalistas y comunistas chinos lucharon entonces codo con codo contra su enemigo común, Japón. En última instancia, esta situación llevó a que la Segunda Guerra Mundial comenzara en China en 1937, 2 años antes que en Europa. Un año después, China estaba contra las cuerdas. El ejército japonés avanzaba cada vez más hacia el interior. Las ciudades caían y millones de personas huían.
En medio de esta situación desesperada, el liderazgo chino tomó una medida drástica. Chiang Kai-shek ordenó frenar el avance japonés usando el agua como arma. La estrategia era destruir los diques del río en la ciudad de Huayuankou. El 9 de junio de 1938 se produjo el desastre. Las provincias de Henan, Anhui, Jiangsu y un total de 44 condados fueron anegados. El área afectada se extendió unos 400 kilómetros, aproximadamente la longitud de Irlanda. Las inundaciones se cobraron hasta 1 millón de vidas. Existe incluso una expresión, Yi Shui Taiping, que significa usar el agua como soldado. Por supuesto, es una forma brutal de hacer la guerra. La guerra de expansión de Japón en China solo se detuvo cuando Estados Unidos lanzó las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. En 1945 Japón se rinde. China ha ganado la guerra. Japón se rindió incondicionalmente. Territorios conquistados como Taiwán y Manchuria fueron devueltos a China. Tras el acuerdo de paz, la guerra civil continuó entre los nacionalistas y los comunistas chinos, liderados estos últimos por Mao Zedong. Para cuando Mao proclamó la República Popular China, el 1 de octubre de 1949, el país había vivido ya medio siglo de crisis, guerras y revoluciones. Pero la nueva dirección comunista ofrecía esperanza. Estableceremos una gran, fuerte y verdadera República Democrática Popular de China. La República del pasado era una falsedad. Tenía un buen nombre, pero carecía de cabeza. El lema de Mao era que había que destruirlo todo, que solo sobre una hoja en blanco se podía pintar el cuadro más bonito. China es ahora como el sol que se eleva por el este, iluminando cada rincón de la tierra con su luz. Pero no todos compartían la visión de Mao. Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, admitió la derrota. Hasta 2 millones de seguidores abandonaron el continente con él. Su destino era Taiwán. Allí, en 1949, Chiang Kai-shek fundó la República de China, un estado independiente de la República Popular Comunista. Así surgió una nación dividida por las ideologías. Un conflicto que continúa hasta hoy en día. Tras la huida de Chiang Kai-shek, Mao Zedong dirigió su mirada hacia el oeste. El Tíbet debía formar parte de la República Popular. Los intereses estratégicos de Mao respondían a un hecho geográfico. Quien controla el nacimiento de un río, controla el río entero. El Yangtze y el Huanghe, pero también el Ganges y el Mekong, nacen en el Tíbet. En octubre de 1950, soldados del Ejército Popular de Liberación marcharon sobre el Tíbet. El acuerdo de 17 puntos aseguró a China el control total del territorio y el acceso al agua potable para cientos de millones de personas. Tras ese éxito geopolítico, Mao se centró en la política interior y en su mayor proyecto hasta la fecha: las reformas económicas y sociales. En China apenas había industria en esa época. Mao Zedong quiso remediarlo proponiendo lo siguiente: debemos reeducar a los campesinos para que, además de su labor agrícola en las zonas agrícolas, trabajen también en los altos hornos colectivos. Aquí ven el resultado. Hornos caseros que producían un hierro bruto que se agrietaba y fracturaba. En una palabra, inútil. La modernización forzada de China fracasó. Graves hambrunas causaron hasta 45 millones de muertes. El gran salto adelante llevó a la República Popular al abismo económico y social.
y fue abandonado tan solo 3 años después. En los años 80, Deng Xiaoping adoptó un enfoque diferente. El nuevo líder del Partido Comunista priorizó el éxito económico sobre los principios ideológicos. Sus reformas económicas se enfocaban en las regiones costeras. En 1980, 4 ciudades fueron declaradas zonas económicas especiales: Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen. En 1984, otras 14 ciudades costeras se abrieron a la inversión extranjera y al comercio internacional, y un año más tarde se sumaron 3 regiones del delta. Y en 1988, la isla de Hainan se convirtió en la 5ª y mayor zona económica especial. La zona costera y el interior de China son 2 países completamente diferentes. La costa tiene toda la industria, la electrónica y todo el comercio. En esencia, casi toda la actividad económica se concentra en las regiones costeras. Las empresas extranjeras se beneficiaron de unas condiciones de producción favorables, salarios bajos y normas medioambientales relajadas. China se convirtió en el taller del mundo y empezó a producir muchos productos exclusivamente para la exportación. Lo interesante de las zonas económicas especiales es que los proveedores suministraban a estas zonas y, al hacerlo, creaban grandes zonas económicas que iban mucho más allá de esos pequeños territorios y funcionaban como un motor económico para toda China. Las zonas económicas especiales se convirtieron en el motor del éxito económico y allanaron el camino para la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio en 2001. Todo un hito para la economía china. Bajos aranceles y normativas sencillas garantizaron un nuevo crecimiento. La estrategia funcionó. En 2019, la República Popular China superó a Estados Unidos como la nación con mayor volumen de comercio del mundo. Hoy, la mayoría de países mantienen estrechos lazos económicos con China. Al mismo tiempo, los críticos acusan a China de socavar las normas de la OMC mediante subvenciones y la manipulación de divisas. En 2013, Xi Jinping llega al poder. El líder del partido se ve a sí mismo como parte de la tradición de los grandes gobernantes chinos. Un líder fuerte para un Estado fuerte. Su política ha consolidado un contrato social no escrito. Prosperidad para la población a cambio de obediencia política. Los objetivos de Xi Jinping son la independencia económica de China y la reorganización del orden internacional con China a la cabeza. La llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta es uno de los instrumentos centrales de su plan. El sueño chino de rejuvenecimiento o de una China de la que puedan sentirse orgullosos tiene mucha importancia. Esa es precisamente la base de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y del sueño chino, que China lidere. Saber que esta nueva China está rejuveneciendo y avanzando, dejando en el pasado cosas como el siglo de humillación. La Iniciativa de la Franja y la Ruta se basa explícitamente en la historia de China. Al igual que la antigua Ruta de la Seda, este megaproyecto conecta continentes y pretende consolidar el papel de China en el comercio mundial. Puertos, ferrocarriles y corredores económicos se extienden desde Asia, pasando por África hasta Europa. Pero la ambición de poder de China genera controversias. En la región autónoma de Xinjiang, el lado oscuro de la política autoritaria de Xi Jinping se hace especialmente evidente. Xinjiang conecta China con Asia Central y Europa a través de numerosas rutas comerciales y con centros de transporte como Kashgar y Urumqi, por lo que tiene una gran importancia estratégica y económica. El problema es que, desde hace siglos, la región está habitada mayoritariamente por pueblos túrquicos musulmanes. Su independencia cultural resulta incómoda para el gobierno chino.
observadores informan de graves violaciones de los derechos humanos contra la población musulmana, que incluyen el uso de campos de reeducación. Las tensiones políticas internas de China son opacas porque no es una democracia, sino un sistema autoritario. Pero no debemos subestimar las tensiones políticas y económicas dentro de China. Como resultado, activistas y periodistas son estrechamente vigilados y el periodismo crítico se restringe severamente. Además, el control estatal está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, un sistema de crédito social evalúa el comportamiento de la población, lo que puede llevar a restricciones de viaje o perjuicios profesionales si se incumplen las normas. Ante estas tensiones internas y externas, China busca nuevos aliados. Con el bloque de los BRICS, Pekín busca crear un contrapeso a la hegemonía de Occidente. Cooperaciones con otros 4 países emergentes a partir de 2024, el deseo de abandonar el dólar como moneda mundial y varios proyectos internacionales de infraestructuras han alarmado a otras naciones industrializadas. Estados Unidos y Japón se sienten amenazados, y no solo en su supremacía económica. El gran éxito económico de China en las últimas 3 décadas le ha facilitado hasta este momento la posibilidad de ampliar aún más su presencia militar en las zonas que reclama. Para China, el mar desempeña un papel central y trata de asegurar su influencia mediante la creación de numerosas bases comerciales y militares. Sin embargo, la interpretación china del derecho marítimo internacional es controvertida. La regulación es clara y estricta. Los primeros 22 kilómetros están bajo control del Estado costero. Los siguientes 348 kilómetros se consideran una zona económica exclusiva con derechos especiales de pesca y extracciones de recursos. Más allá, comienzan las aguas internacionales, que en teoría no pertenecen a nadie. Es importante saber que la política que se aplica ahora no es nada nuevo. Zhou Enlai, que representaba a China en el ámbito internacional durante los años 50, ya decía: el mar de la China meridional es chino, lo dicen las fuentes antiguas chinas. Decía que tal o cual pueblo ya paseaba allí, que ya había chinos en tales islas y que por eso están marcadas en mapas antiguos con nombres chinos. Así que todo eso es territorio chino. China se apoya en mapas históricos que otorgan al país la soberanía sobre grandes zonas del mar de la China meridional. El área reclamada se extiende a lo largo de unos 2 millones de kilómetros cuadrados, delimitada por una línea conocida como la línea de los 9 puntos. Eso equivale a una quinta parte del territorio actual de China. Hasta hoy, China ha desarrollado numerosas estrategias para eludir los acuerdos de derecho marítimo vigentes. Los chinos no solo están construyendo puertos por todo el mundo, también están creando islas artificiales en el mar de la China meridional. Lo que hacen es localizar un arrecife rocoso y afirmar que está dentro de su territorio, aunque a menudo también es reclamado por uno o varios países vecinos. Si viertes suficiente cemento sobre ese arrecife, al final tienes una isla. Están creando físicamente tierra en el mar. Muchas de estas bases militares tienen misiles con un alcance de hasta 400 kilómetros. Suficiente para amenazar a barcos y aviones en toda la región y ampliar la esfera de influencia de China. Estas demostraciones de poder generan tensiones. Estados Unidos y sus aliados quieren garantizar la seguridad de la zona con operaciones llamadas libertad de navegación, y ven la política expansionista de China como un peligro para el orden y la estabilidad internacionales.
En algún momento de este siglo, llegará un punto en que uno de los dos bandos utilice esta situación para imponer su postura. Por eso, políticamente, China insiste en su soberanía sobre la zona, mientras que Estados Unidos defiende el principio de libertad de navegación. La política de distanciamiento de Occidente revela un cambio fundamental. Con la reorientación estratégica de Xi Jinping, China refuerza su posición a nivel mundial. Al mismo tiempo, empiezan a perfilarse las estructuras internas del poder en China. En última instancia, es una cuestión de liderazgo, porque Xi Jinping es un leninista convencido. Está apartando del poder a los expertos y dándoselo a ideólogos comunistas. Eso no puede significar nada bueno para el futuro de China. Así que todo dependerá de la calidad y la sabiduría de quienes tomen las decisiones. La historia de China ha estado marcada por la búsqueda de estabilidad interna e independencia exterior. Con poder político, éxito económico y nuevas tecnologías, el país ha superado sus limitaciones geográficas. Pero el rápido ascenso de China también genera nuevas tensiones y conflictos. La lucha con Estados Unidos por la supremacía mundial tiene el potencial de transformar profundamente el orden internacional.